El tema de hoy es sistema hematopoyético y vamos a arrancar por el final del capítulo. Me voy a ir al final. Y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Fíjense, al final del capítulo dice funciones de la sangre. Este es un resumen de todo lo que vamos a ver hoy y lo que vimos las clases pasadas y lo que vamos a ver en respiratorio. Entonces, quiero que entiendan que el final del capítulo es como un resumen. Entonces, ustedes acá tienen todo aquello por lo cual ustedes van a ir buscando al comienzo del capítulo. Entonces dice, funciones de la sangre. ¿Qué vamos a ver hoy? Seguramente vamos a dar todo lo que sea sangre, no vamos a llegar a ver linfa porque tenemos mucho tiempo, de acuerdo a la planificación. Entonces dice, funciones de la sangre. La sangre transporta gases. ¿Qué gases transporta la sangre y cómo los transporta? Eso lo tenemos que aprender bien. ¿Qué transporta? Oxígeno y en qué dirección. Desde los pulmones hacia los tejidos. Y trae desde los tejidos dióxido de carbono. A veces se transporta monóxido de carbono porque en el medio ambiente hay monóxido cuando alguna combustión se está haciendo anormal en algún aparato. Y eso se va a empezar a meter en nuestros pulmones y a pasar a la sangre, ya vamos a ver cómo, con lo cual entonces uno de los temas importantes de función es transporte de gases. Otro es equilibrio ácido-básico. También lo vamos a ver que a través de las funciones de la sangre, nosotros tenemos una que es la de mantener el medio interno, y eso se realiza con un equilibrio de sustancias ácidas y básicas, lo que le va a dar un pH a la sangre normal y tiene que mantenerse dentro de límites muy estrechos. Habíamos hablado, y después volvemos otra vez cada uno de estos temas, de la regulación de la presión sanguínea. Acuérdense la elasticidad de las paredes, acuérdense la presencia de la volemia, la cantidad de sangre que hay, y dentro de esa sangre que es líquida, las sales que hay disueltas, que son el cloruro de sodio y otras sales, y las proteínas, presión osmótica y presión oncótica. Dijimos que transportan nutrientes. ¿Cuáles son esos nutrientes? Ustedes primero tienen que pensar macroscópicamente. Yo tengo que pensar en hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y después le voy a estar poniendo nombre a esos hidratos de carbono. Por ejemplo, glucosa. Tenemos que saber qué es la glucosa, que es un monómero de 6 carbono, etcétera, etcétera, lo vamos a ir viendo. Después, transporta aminoácidos, transporta proteínas, transporta aminoácidos. Y después, como lípido, transporta ácidos grasos volátiles. También lo vamos a ver muy bien esto en aparato digestivo. Tiene una función inmunitaria. A este háganle una crucecita, porque esta va a ser una de las preguntas del parcial. ¿Cómo? ¿Me da las preguntas del parcial? Sí, te digo qué es lo que tenés que saber. Función inmunitaria, ahora van a ver cómo la desarrollamos, porque es muy importante para ustedes. Entonces vamos a hablar de inmunidad. Más que todo vamos a hacer ejemplos hoy con el coronavirus, vamos a hacer ejemplos de aftosa, vamos a hacer ejemplos de que se muere la madre, etcétera, etcétera, para tener en cuenta todo lo que es la función inmunitaria correspondiente a la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Disipación térmica. Todo el organismo tiene que tener la misma temperatura, gradito más, gradito menos, eso no hay problema, pero esa regulación de la temperatura hace que, por ejemplo, si nosotros trabajamos muscularmente, generamos temperatura, generamos calor, y la sangre es la que lo lleva por todo el cuerpo, o sea que todo el cuerpo está inundado. Fundamentalmente, en el caso de los rumiantes, que tienen un gran aparato digestivo, y ahí en ese aparato digestivo hay mucha producción de calor. Entonces ese calor hace que el animal permanezca en zonas muy frías por la temperatura que se genera en ese aparato digestivo. Fíjense, transporte de hormonas.
Tenemos ya ejemplos, ¿no es cierto? Por lo menos 2 ejemplos tenemos: calcitonina, paratormona, adrenalina, que se generan en un determinado lugar y funcionan a distancia, transportándose justamente por la sangre. Transporte de minerales y vitaminas. Y bueno, si hablábamos de fósforo, de calcio, de sodio, de cloro, estamos haciendo transporte de minerales. Y hay otro, hierro, por ejemplo, vamos a ver hoy. Y vitaminas, ya sabemos, vitamina A, B, C, D, E, K, etc. Transporte de sustancias tóxicas. Hasta el renglón anterior fuimos hacia las células. Ahora volvemos de la célula. ¿Qué traemos de la célula? Todas las sustancias, desechos metabólicos, que se generan en la célula por causa del metabolismo. Entonces, ¿qué se genera en la célula? Urea, la tienen ahí, bilirrubina, ácido úrico y otros, sustancias tóxicas que son generadas en las células y deben llegar al corazón, del corazón ser repartidas por todo el cuerpo, para que cuando pasen por el órgano correspondiente, por ejemplo, se genera dióxido de carbono, lo vimos allá arriba, se generaba dióxido de carbono, acá también es una sustancia tóxica, cuando pase por el pulmón se tiene que eliminar al exterior. Se genera urea, cuando pase por el riñón se elimina al exterior. Se genera bilirrubina, cuando pase por el hígado se libera al exterior. Todas estas funciones que tenemos de eliminar sustancias tóxicas, tenemos que ir viéndola en la medida que vamos viendo los órganos, los otros órganos de aparato digestivo, de aparato urinario, etc. Regulación del equilibrio hidrosalino. Bueno, hidrosalino. Yo tengo que tener en el organismo cierta cantidad de agua y de sales para mantener ese equilibrio. Si no, puede estar deshidratado, por ejemplo, o puedo tener una retención de agua. Entonces, el individuo, yo hablo en primera persona como si fuera que solamente pasen las personas, no, en los animales pasa exactamente lo mismo. O sea que las funciones de la sangre, todas estas que nombramos, ahora vamos a ir detenidamente una por una, tratando de llegar hasta lo que más podamos en cuanto a profundidad. Bien, vamos entonces a comenzar arriba para ir desglosando esas funciones que son las que ustedes tienen que saber. Entonces, vamos, tejido hematopoyético. Sistema hematopoyético, tejido hematopoyético. Bien. El sistema, cuando hablamos de sistema, hablábamos de conjunto de órganos. ¿Se acuerdan? Conjunto de órganos va a formar un sistema. Hemato significa sangre, poiesis significa formación. Entonces, en este sistema hematopoyético vamos a tener un tejido. Que era un tejido. Si yo digo sistema, tengo que saber lo que es sistema. Si digo hematopoyético, también. Si digo tejido, estoy hablando de un conjunto de células, que si se acuerdan ustedes, formaba el parénquima del tejido, y el espacio intercelular está bañado por otro líquido, por un líquido intercelular, líquido intersticial, o sea, entre los tejidos. De tal manera que ese líquido intercambia con la sangre sustancias. ¿Por qué intercambia? Porque decíamos recién, entrego glucosa, entrego cloruro de sodio, entrego calcio y retiro urea, retiro bilirrubina, retiro ácido úrico, o sea, sustancias tóxicas. ¿Correcto? Entonces, ese tejido hematopoyético, ahora lo vamos a ubicar. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenemos ubicado? Ya lo sabemos igual, simplemente recordar lo que fuimos dando. ¿Dónde está ese tejido? Miren el cuadrito. Tejido hematopoyético, hay dos. Uno que es mieloide
mieloide, ¿de dónde vendrá mieloide? Si yo cortaba un hueso adentro que tenía una médula, acá dice médula ósea. La médula ósea puede estar en el canal medular o puede estar infiltrada como tejido hematopoyético en todos los poros del tejido óseo esponjoso. Yo decía la otra vez, o decíamos, vamos a hacer así, decíamos, ustedes y nosotros, la costilla, cuando va al fuego, yo la miro, es chata, es un tejido, es un hueso plano, y tiene en su interior estructuras esponjosas de tejido óseo, infiltrado en ese tejido óseo tenemos tejido hematopoyético. Entonces, la primera, tejido hematopoyético mieloide, les va a recordar médula ósea. Partimos de ahí. Y el otro tipo de tejido va a ser el linfoide. Entonces, ¿dónde va a estar el linfoide? Esto lo vamos a ver, como les dije, hoy cuando demos sistema linfático. Va a estar en los nódulos linfáticos, en los ganglios linfáticos, en el timo, acá, en el timo, y en el vaso. Pero, ¿qué consideración hacemos? ¿Cómo me voy a acordar que el tejido mieloide? Ustedes saben que hay trasplante de órganos. Se puede trasplantar un riñón, se puede trasplantar el hígado, hay muchos órganos que se pueden trasplantar, y este tipo de tejido también se puede trasplantar. ¿Cuándo se realiza este tipo de trasplante? Cuando en un individuo se han agotado estas células del tejido hematopoyético por una leucemia, por lo que sea, se han agotado, entonces le ponemos células que ahora las vamos a ver, de otra persona que sea compatible y que pueda generar todas las células que vamos a ver y que corresponden a la sangre. Entonces, mínimamente tenemos idea de lo que es el tejido linfoide y si ustedes se recuerdan, cuando cortábamos un hueso, había dos tipos de médula. La que era roja, que estaba infiltrada por células precursoras de los glóbulos rojos, como también de otras células que produce este tejido, que ahora vamos a ver. Y si era amarilla, era porque estaba infiltrada de tejido adiposo. Entonces, no solamente vamos a tener tejido hematopoyético en la médula ósea, sino que también vamos a tener infiltrado el tejido que produce las células adipocitos, que serían las células del tejido adiposo, y también tenemos fibroblastos porque hay tejido conectivo. Así que fíjense que el tejido hematopoyético entonces no solo tiene las células características, sino también está infiltrado por otros tejidos. En este cuadro, que yo les voy a ir diciendo qué es lo que hay que saber y qué es lo que no hay que saber. Fíjense, acá a la derecha del cuadro dice eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Después vienen todos estos que son glóbulos blancos. Acá están las plaquetas metidas. Entonces tengo glóbulos rojos, plaquetas y blancos. Glóbulos rojos, plaquetas y blancos. Todas ellas derivan ya sea del tejido mieloide o linfoide, que a su vez derivan de células pluripotenciales. Quiere decir que si yo de una médula puedo retirar esta célula y colocarla en otro individuo, es muy factible que esta célula me llegue a generar toda esta serie que ustedes tienen a la derecha. Esto para tener una idea nada más. ¿Hay que saber la stem cell o células pluripotenciales? No, no hay que saberlo para un examen. Sí hay que tener una idea que todas derivan desde una sola célula, y si hacemos un trasplante de médula, entender que estamos haciendo esto, pasando células que pueden originar toda la serie roja, la serie blanca o las plaquetas. Muy bien, esto como introducción. Ahora vamos a ver qué es la sangre. No puede ser otra cosa que no sea un tejido la sangre. ¿Por qué?
Es un tejido porque tiene células y tiene sustancia intercelular. Entonces, la sangre es un tejido líquido, así como el hueso era un tejido sólido, duro, o el cartílago, que estaba compuesto por el parénquima y el estroma, que lo habíamos dicho. Acá también pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que las células están rodeadas por un elemento líquido al que vamos a llamar plasma. Ahí lo tienen, ¿eh? Plasma. ¿Qué es el plasma? Es un líquido que inunda, que rodea las células que nombramos recién. ¿Cuáles eran las células? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que a su vez tienen otros nombres y después lo vamos a ir diciendo. Ese plasma y los glóbulos van a estar en forma líquida, dijimos. O sea que la sangre yo la retiro del organismo y está líquido, pero inmediatamente se me coagula. Quiere decir que pasa de una composición líquida a una composición gelificada, de hidrosol a hidrogel. Entonces, para evitar eso es que ustedes tienen que recordar, que seguramente lo vieron, que lo vieron en el práctico y les preguntaron también, ¿por qué se generaba la coagulación de la sangre? ¿Y cómo se evitaba la coagulación de la sangre? Entonces yo retiro sangre de un animal, inmediatamente, si quiero que no coagule, le tenía que poner un anticoagulante. ¿Se acuerdan que eran unas sales que quelaban el calcio, que era uno de los componentes de esa cascada de coagulación? Entonces evito que coagule y mantengo la sangre en un frasquito tal cual como está circulando en el organismo. Lo único que tengo que hacer es invertir el frasquito 8 o 10 veces, despacito, que no se rompan las células, y después analizar esa sangre como si recién la hubiera sacado. Entonces, la sangre es un tejido de naturaleza fluida o líquida. Puede ser más líquida o más densa. Ahí vamos a ver después, por acá abajo, por allá abajo, cuánto es la densidad que tiene que tener acá. Densidad 1050. El otro día también comentamos algo. ¿Qué decimos referente al color? Habíamos dicho que es rojo brillante en las arterias y un poquito más oscuro, no tan brillante en la sangre venosa. Lo que ocurre es que hay una proteína, que es la hemoglobina, que también la vamos a tener que aprender y desarrollar con todas las precauciones de dar los conceptos lo más superficiales, pero a su vez que lo tengan bien presente. Es una proteína. Es una proteína. La hemoglobina es una proteína. Hago hincapié en esto porque para poder generar una proteína debemos comer proteínas. Y para generar una hemoglobina tenemos que decir su composición química. Por ahora decimos que la hemoglobina es una proteína de color rojo que está compuesta por el grupo hemo, que es la primera parte de la palabra, que es un grupo que está formado por 4 grupos pirrólicos asociados al hierro en estado ferroso, y la globina, que es una proteína. Entonces, yo voy a tener, después lo vamos a profundizar el tema. Lo importante que estoy diciendo acá, que la sangre era líquida, sí. ¿Y qué más? Que el color es rojo brillante en la sangre arterial y rojo oscuro en la sangre venosa. De tal manera que si nosotros vemos un animal sangrando, podemos identificar si es una arteria o una vena la que está rota en ese momento, que está cortada. Todos los animales tienen un olor característico. Cada especie tiene su olor característico. Las vacas huelen a vaca, los caballos a caballo, los chanchos a chanchos, los humanos parece que no, pero huelen todos iguales, o sea, huelen a humanos. Algunos olerán más o menos, pero el olor es característico de la especie. Y la sangre tiene un olor característico también. En el caso de los rumiantes, por la presencia de ácidos grasos volátiles. Si hicieron química, recordarán, y lo van a tener que recordar,
que los ácidos grasos volátiles son los 3 primeros de la cadena, son ácido acético, propiónico y butírico. Ácido acético de 2 carbonos, propiónico de 3 carbonos, butírico de 4 carbonos. Después hay más ácidos grasos de cadenas más largas, de 5, de 6, de 7, de 10, de 12, de 15, 18, 20, etc. Saturados, insaturados, todo eso corresponde a lo que vieron en química biológica y en química orgánica también. El sabor de la sangre es salino. ¿Por qué no es dulce? Porque hay más sales que glucosa. Fundamentalmente en el bovino hay poca glucosa en los rumiantes. Y la densidad es aproximadamente 1050. Recuerden que el agua es 1, vamos a tomar 1,000 y acá es 1050. El pH es muy importante porque es levemente alcalino, pero fíjense, 7,2 a 7,4, 7,5, y no puede escaparse de esos valores. Si baja por debajo de 7,2, estamos en una acidez, acidosis, y si pasamos por arriba de 7,4, 7,5, ya estamos en una alcalosis. También dentro de límites muy estrechos. La presión osmótica, algo habíamos hablado el otro día, correspondía a una concentración de cloruro de sodio. Yo les había dicho al 0,98%, acá dice 0,95, es lo mismo, o 9 gramos por 1000 mililitros de agua. Entonces yo me voy a un campo, ustedes están a cargo de un campo y tienen que tener agua bidestilada, 10, 20, 30 litros, y después le agregan 9 gramos por 1000 y van a tener la misma presión osmótica que la sangre. Si es que tienen alguna cirugía de algún animal, pueden llegar a tener disponible alguna solución fisiológica sin tener la necesidad de ir al pueblo o a la ciudad y traerse una botecita que era medio litro y no hacían nada. Muy bien, entonces esa es la concentración en cuanto al cloruro de sodio. En cuanto a la concentración de dextrosa es al 5%. Cuando ustedes van a una clínica y hay un suero colgado, normalmente dice solución fisiológica. Ya saben cuál es, la que tiene sal. O si no, dice dextrosa al 5. O si no, hay otras. Pero en general son estas para reponer líquido y aumentar el plasma. Fíjense lo que les digo. Y aumentar el plasma que que envuelve a las células. En cuanto a la volemia, también habíamos dicho, y ahora lo repetimos, que en un organismo hay un 7% del peso, o sea que ustedes si tienen 70 kilos, habíamos dicho que tenían 4 litros 900, 7%, ¿está bien? 7 por 7, 49, 4 litros 900 de sangre. Y si es un bovino de 500 kilos, entonces multiplico 5 por 7, 35, son 35 litros. Y si tiene 800, 8 por 7, 42 litros. Entonces no puedo andar con un frasquito de suero mendigando para inyectarle un torrente de 35 litros, medio litro. No hago nada. Si perdió 5 litros en una hemorragia, tengo que reponer 5 litros, o 10, o lo que sea, porque va a seguir sangrando. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta lo que sería la volemia. Muy bien, acá entonces tenemos las características que tiene la sangre. ¿Qué dijimos hasta ahora? Es roja. Bien. ¿Importa que sea roja? Sí, importa. Pero ¿qué es lo que importa? ¿Por qué es roja? Porque la hemoglobina es de color rojo. Y lo que va a hacer la sangre es transmitir parte de ese color a la piel y fundamentalmente a las mucosas. Si hay buena cantidad de sangre, la mucosa, por ejemplo, palpebral, la mucosa peniana, la mucosa vaginal, va a ser rosada. Si hay poca cantidad de sangre, la mucosa va a ser pálida, blanquecina, y si hay mucha cantidad de sangre, se va a tornar más rojiza, o sea, un rosa bien fuerte. Entonces, lo importante es
que la hemoglobina es roja porque tiene el hierro dentro de su composición y es la que le va a transmitir la tonalidad de esas mucosas. Eso es lo importante. ¿Qué más dijimos? Que hay ácidos grasos volátiles. Acuérdense de esto, ácidos grasos volátiles. Habíamos dado 3. A ver si se lo acuerdan. Acético, propiónico, butírico. Los 3. Lo vamos a ver 1.000.000 de veces, así que por eso se los voy a repetir varias veces. Bueno, el sabor salado no importa, la densidad no importa, el pH sí, 7,2, 7,5, tenemos que estar sabiendo que si un animal entra en acidosis o en alcalosis se muere. Saber cómo reponer líquido, o sea, a qué concentración está, no es muy difícil, aparte en la medida que vamos repasándola, yo les voy a volver a decir los temas para que sepan qué es lo que tienen que saber. Y después, el hecho de que sean el 7% del peso es por la cantidad de litros de sangre que tiene para entender que no podemos andar con un frasquito común y silvestre. Ahora, ¿cómo está compuesta la sangre? Dijimos que había elementos que tienen forma, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y rodeado por ello el plasma sanguíneo. ¿Por qué se le llama elementos figurados? Se le llama elementos figurados porque tienen forma de figura. O sea que yo lo miro al microscopio y veo un redondelito, un triangulito. Algo veo que tiene figura. Entonces se le llama elementos figurados. Entre medio de esos elementos figurados está el plasma. ¿Cuáles son esos elementos figurados? Entonces ahí empezamos. Eritrocitos o glóbulos rojos. O hematíes. Cualquiera de los 3. Eritro significa rojo, cito significa célula, glóbulo rojo, no hace falta que le diga lo que significa, y hematíes también están denominados estos glóbulos que corresponden a la primera de las clasificaciones que tenemos. ¿Cuál es la función de esto? Llevar hemoglobina. El segundo, leuco significa blanco, citos significa célula, también llamados glóbulos blancos, de los cuales hay varios, y vamos a ver cómo nos desenvolvemos con eso, porque el tema es bastante complicado. Y por último, trombocitos o plaquetas. En uno de los videos que vimos el otro día, se formaba un trombo en una de las válvulas de la vena, no sé si se acuerdan, y después se desprendía ese trombo. Entonces, trombocitos o plaquetas nos está hablando de un proceso de coagulación, o sea que son células que aportan a la coagulación. ¿Qué pasa con los eritrocitos o hematíes? Vamos al primero de ellos. El glóbulo rojo no tiene núcleo. Eso es lo primero que tenemos que entender. El glóbulo rojo no tiene núcleo. Ustedes hasta ahora, la mayoría de las células que vieron tienen núcleo y el glóbulo rojo no tiene núcleo. Por lo tanto, al no tener núcleo no se puede reproducir. Una vez que es liberado desde el tejido hematopoyético, tiene una vida útil limitada. Va y vuelve hasta que se rompa y termina su vida útil. Al romperse, el glóbulo rojo, como tiene en su interior la hemoglobina, la tienen ahí, la hemoglobina, entonces esa hemoglobina se libera al medio y tiene que ser metabolizada. ¿Qué quiere decir? Destruida. Bueno, en el caso de las aves y los peces sí tienen núcleo, un dato que no es relevante. Y el tamaño del glóbulo rojo va a estar acorde al tamaño del capilar. Por lo tanto, el glóbulo rojo, si tuviera núcleo sería redondo, pero al no tener núcleo toma cierta forma, como si fuera un neumático. Ahora lo van a ver en el dibujito abajo. Pero si yo lo apoyo a ese glóbulo en un portaobjetos, va a ser como una moneda. Entonces yo voy a mirar de arriba y lo voy a ver redondo. Lo voy a ver así, redondo. Ahora, cuando viaja, ese glóbulo no puede viajar así de plano. Entonces no puede viajar así, viaja de esta forma. O sea, viaja como si fuera de canto.
Entonces, como no tiene núcleo, de esta forma lo veo redondo y de esta forma lo veo bien chato como si fuera un neumático. La importancia, fíjense, la importancia de tener un glóbulo sin núcleo es que si me hacen una transfusión de sangre, este glóbulo va a vivir un determinado tiempo y después se va a destruir. Si yo no genero mis propios glóbulos, lo que voy a tener que hacer es otra transfusión, porque esos glóbulos se van a ir gastando, se van a ir rompiendo, y si yo no genero, tengo que seguir formando nuevas células en el tejido hematopoyético. Ese glóbulo yo les decía que tiene un tamaño acorde al diámetro del capilar. Por eso cuando viene viajando un glóbulo, viene viajando de esta forma, viene viajando de esta forma, y cuando se mete en el capilar se estira, de tal manera que sus membranas puedan entrar en contacto con el endotelio capilar y los gases que transporta de oxígeno, todas esas moléculas de oxígeno, puedan zafar de esa reacción que tiene con la hemoglobina y pasar al tejido intersticial. Y del tejido intersticial obtener el dióxido de carbono que vuelve a pasar hacia el lado, digamos, de la sangre, ingresa al glóbulo rojo y lo transporta. Vamos a ver también cómo se transporta el dióxido de carbono, pero se transporta unido a la hemoglobina. Bueno, ¿qué cantidad de sangre tenemos? Lo dijimos, pero hay diferencia entre el macho y la hembra, hay diferencia por el estado de nutrición, sí. Cuando nosotros decimos la cantidad de sangre que tiene que tener un animal, tenemos que interpretar que el macho, por tener testosterona, por ser una hormona más anabólica que las hormonas de la hembra, tiene mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de proteína muscular, mayor cantidad de hueso. O sea que la cantidad de glóbulos rojos va a depender del estado fisiológico del animal, si es macho o hembra, y a su vez, dependiendo de la ubicación geográfica, dónde está. ¿Por qué? Porque estos carriers, estos carritos, que son los glóbulos rojos, tienen que transportar oxígeno. A nivel del mar tenemos X cantidad de oxígeno. En la medida que vamos aumentando en altitud, vamos disminuyendo las presiones parciales de oxígeno y vamos a necesitar mayor cantidad de glóbulos rojos. Por eso una vaca en la montaña, un hombre en la montaña, una oveja, una cabra, una alpaca, una vicuña, una llama, un guanaco, lo que sea, cuando está a cierta altura, ya tiene que generar más glóbulos rojos porque en el medio hay menos oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que tener una cantidad normal de glóbulos rojos, pero a su vez va a estar influenciada por lo que hago. ¿Cómo lo hago? Un deportista de alto rendimiento va a tener más glóbulos rojos que nosotros. Generalmente. ¿Por qué? Y porque está sometido a situaciones de ahogo, de hipoxia celular, que hace que el organismo necesite mayor cantidad de oxígeno. El tamaño de esos glóbulos es alrededor de 50 femtolitros, que sería más o menos lo mismo que decir 50 micras cúbicas. ¿Cuánto medirá el capilar? 50 micras, para que pueda estirarse, 52, 55, tiene que estar por ahí. Ahora, el glóbulo rojo puede ser normal, puede ser más grande o puede ser más chiquito. Normal, más grande o más chiquito. ¿Cuándo es normal? Cuando estamos bien alimentados, tenemos las vitaminas que tenemos que tener, los minerales que tenemos que tener. La falta de vitamina B12 genera un glóbulo rojo más grande, un macrocito, un glóbulo rojo grande. Falta de vitamina B12. Y la falta de hierro genera un microcito, un glóbulo rojo chiquitito. Ninguno de los dos cumple con las funciones que tiene que cumplir, por eso el glóbulo rojo tiene que tener su tamaño normal, acorde a la especie. Nosotros tenemos glóbulos más grandes que la vaca, alrededor de 90, 80, 90 femtolitros. Y la vaca está alrededor de 50. Bueno, estado fisiológico, bla, 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 bla. Estos glóbulos son células, ¿no es cierto? Y a estas células las pueden parasitar
virus, las pueden parasitar parásitos endoglobulares, como es el caso de dos que las voy a nombrar porque son muy características en nuestro país, que son las babesias y las anaplasmas, o sea, babesiosis y anaplasmosis. ¿Qué son? Son parásitos endoglobulares. ¿Y qué hacen estos parásitos? Bueno, parasitan obviamente el glóbulo rojo y lo rompen en su estadio de reproducción, lo rompen a estos glóbulos, y los glóbulos que se van rompiendo tardan en generarse. Por lo tanto, se rompe más de lo que se genera, y estos animales entran en un estado de anemia. ¿Qué significa un estado de anemia? Falta sangre. Por ahora es eso. Después vemos qué otros casos de anemia hay. Cuando falta sangre es porque se perdió con una hemorragia, se perdió con estos parásitos endoglobulares, no se produce por alguna intoxicación, o sea que la médula no está generando glóbulos rojos, y cualquiera de estas circunstancias hace que la pérdida de glóbulos genere lo que nosotros llamamos anemia. ¿Y cómo estamos nosotros, ustedes, la vaca, el perro, el caballo cuando tiene anemia? Está caído, no tiene ganas de hacer nada. Entonces, a la enfermedad que producen estos parásitos endoglobulares se la llama enfermedad de la tristeza. ¿Cómo está tu vaca? Está triste. Y la del lado también, y la otra también. ¿Por qué? Porque hay una parasitosis en el campo de estas babesias o anaplasmas que la transmiten las garrapatas. La garrapata del bovino transmite estas parasitosis endoglobulares, y hay regiones del país con muchas garrapatas y hay regiones del país que no tienen garrapatas. Entonces, si yo estoy acá en Luján, en Buenos Aires, y quiero llevar mis vacas al Chaco o a Formosa, las bajo del camión y en una semana, 10 días, 15 días empiezan a tener síntomas, 20 días, 30 días se están muriendo porque la anemia es muy grande y no tienen la suficiente defensa para poder, ni la prevención, porque podemos hacerlo con antiparasitarios, la prevención necesaria. Entonces no podemos llevar un animal sin estar con el tratamiento adecuado para estas garrapatas y para estos parásitos. Cuando en los lugares de acá, lo que yo les decía a la mañana también, y para ustedes vale, obviamente, es que cuando tengan un ratito, ingresen en Canal Rural, vean los remates que se generan, que se realizan, todos virtuales, y ahí el rematador va a decir, bueno, acá tenemos adelante tal vaca de tal lugar, o tales terneros de tal lugar, y ahí va a decir, por ejemplo, conoce el mío, están inmunizadas contra la garrapata, o sea, me están vendiendo un producto y yo tengo que creer, porque estoy viéndolo por internet, de que realmente es así, de que la empresa me va a vender eso, y cuando yo lo traiga a mi establecimiento, que puede estar en el Chaco, en Santiago del Estero, donde sea, y baje los animales, lo van a atacar la garrapata, y necesito estar prevenido porque si no me voy a quedar sin animales. Entonces, por eso es importante saberlo, este tema de los parásitos endoglobulares. La cantidad de glóbulos rojos se expresa por milímetro cúbico y en millones. ¿Cuánto tienen ustedes? ¿Saben cuánto tienen? 4.500, 5 millones. ¿De qué? De glóbulos rojos. ¿Por cuánto? Por milímetro cúbico. Por milímetro cúbico. ¿Eh? Por milímetro cúbico. Así que imagínense en 5 litros, como decíamos hoy, o en 35, 40 litros, como era la vaca. En cambio, los glóbulos blancos se expresan en miles. ¿Cuántos tenés? 5.000, 6.000 por milímetro cúbico. Hay muchos menos. Este tema que viene a continuación, nosotros lo que conocemos generalmente son los estados de anemia. Pero puede haber lo contrario, que un individuo tenga más glóbulos rojos de lo normal. Por ejemplo, los que están allá en la altura, los que están arriba.
tanto cabras, bovinos. Yo tengo que saber, ustedes tienen que saber, no se lo van a acordar cuántos millones tiene. Igualmente en los análisis, ni se los vamos a preguntar, igualmente en los análisis dice la cantidad que tiene y al costado dice entre tal valor y tal valor. ¿Por qué el médico no se lo acuerda eso? ¿El veterinario no se lo acuerda? El veterinario es más difícil que se lo acuerde, porque tenemos que acordarnos del perro, del gato, del caballo, del chancho, es un lío bárbaro. Nos acordamos bastante y los números a veces son parecidos. Pero si yo tengo que evaluar un caballo de carrera, no es lo mismo que evaluar una vaca. Como si ustedes tuvieran que evaluar el jugador de fútbol o el jugador de tenis de alto rendimiento. Tiene que tener un milloncito más, y no en el banco, un millón más de glóbulos rojos, que el bancario que nosotros estamos estudiando, que no hacemos esos deportes de alto rendimiento. Pero lo contrario sería la poliglobulia o polisistemia. Por lo menos recuerden que existe. Puedo estar anémico, pero también puedo tener mucho. ¿Por qué puedo tener mucho? Supongamos una deshidratación muy grande, como puede estar pasando en estos días con los incendios y todo. No hay agua. Yo quiero saber cómo está el animal. Le hago un análisis de sangre y lo está bárbaro. Los glóbulos rojos están bien. Pero si yo lo deshidraté, el animal es una pasa de uva deshidratado, estoy teniendo muy pocos glóbulos. Cuando yo le ponga agua, los voy a diluir y no voy a tener 5 millones, voy a tener 2 o 3. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Entonces, entendamos que la cantidad de glóbulos es importante que la interpreten, no los números. No nos interesa que se acuerden los números, pero sepan que existe para arriba y para abajo deficiencias, tanto en la cantidad como en la calidad de los Alfredo, glóbulos. Sí. acá Carlos Mota pregunta si el parásito se transmite al humano o solo No, afecta al animal. no afecta a los animales. Hay Bien. otros parásitos humanos, la anemia falciforme, hay otros parásitos humanos, pero no estos. Estos no. Y Estos son del Martina, bovino. bien. Y Martina Schenone pregunta, dice, por eso también en pruebas de riendas o jineteadas los caballos tienen que presentar anemia por posible contagio de garrapata para no contagiar a otros caballos. No, es otra anemia que se llama anemia infecciosa equina y que la produce un virus. No tiene nada que ver con esto. Es muy transmisible por contacto no directo, pero en general mosquitos, etcétera, hacen el traspaso de un animal al otro. Y la anemia infecciosa equina es eso. Como no hay vacuna, no lo podemos curar. El animal va directamente a matadero. Hay que sacrificarlo. Esa es la anemia infecciosa equina. Hoy yo les dije anemia. Anemia es decir, ¿cómo te llamas? Y me llamo Juan o Alfredo, lo que sea. Después hay que ponerle apellido de la madre, del padre, o sea, anemia por tal cosa. Anemia, fíjense, anemia infecciosa equina. Bueno, y así hay un montón de ejemplos. Anemia por falta de hierro, ferropénica. Anemia por falta de cobre, cupropriva. Hay un montón de anemias. Para ustedes, anemia, policitemia, no todas son virosis, no todas son parásitos, algunas son hemorragias gastrointestinales, por coccidiosis, como en los pollos, en los perros, en los terneros. Hay un montón de tipos de anemia. Entonces, el término anemia, sépanlo bien. Y lo contrario, poliglobulia o policitemia, es cuando hay muchos glóbulos rojos. ¿Correcto? ¿Cuánto dura un glóbulo rojo vivo? 90, 120 días. ¿Y después qué pasa? Se rompe. Y si se rompe un glóbulo rojo, se libera la hemoglobina. ¿Qué pasa con esa hemoglobina? Fíjense, acá les habla de un sistema retículo endotelial. Hay capilares, que es como si tuviera una gilet en el medio. Todo glóbulo que tiene las membranas bien puestas, bien fuertes, puede pasar por el costado, pero no se rompen. Ahora, cuando pasan los glóbulos viejos, que tienen 90 días, 100 días, cuando pasan por ahí se rompe. Ese se llama sistema retículo endotelial. Hace que esos glóbulos se rompan y se libere la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina?
Ahora sí la encaramos un poquito más profundo. ¿Qué habíamos dicho de la hemoglobina? A ver si vamos recordando. Primero, es una proteína. La hemoglobina es una proteína. ¿Y qué estoy queriendo decir? Si digo que es una proteína, estoy diciendo que es una cadena de aminoácidos. Y para que el núcleo de una célula precursora del glóbulo rojo genere hemoglobina, necesita tener aminoácidos. ¿De dónde lo va a sacar? De la comida, de la alimentación. Muy bien. Entonces, yo tenía, acuérdense, actina, miosina, troponina, tropomiosina, colágeno, fibras reticulares, elásticas. ¿Se acuerdan? Todo eso. Ahora sumamos una más, hemoglobina, todas proteínas. ¿Qué era la calcitonina y la paratormona? Una hormona. ¿Qué naturaleza química tiene? Son proteínas. Sigo sumando proteínas, mirá, para contraer los músculos, para los ligamentos, los tendones, para la hemoglobina. Para todo eso yo tengo que comer proteínas para que nuestro organismo tenga disponible los eslabones que generen esa proteína. Yo al núcleo celular le tengo que dar los eslabones. Cada uno de los eslabones tiene un nombre determinado, que son los aminoácidos esenciales y no esenciales. Eso va a haber que saberlo, para cuando lleguemos a digestivo va a haber que saberlo. Los aminoácidos. Entonces, yo necesito, supongamos que tengamos del 1 al 20, para no ponerle nombre. Entonces, la proteína de la vaca tiene una codificación 1, 1, 3, 5, 2, qué sé yo, y se van toda esa cadena. Cuando llega al intestino, se separan esos eslabones, ingresan a la sangre, y mis núcleos de cada una de mis células empieza a pedir de acuerdo al código que necesite. La vaca era 1, 1, 3, supongamos. Ahora no, mis células piden 3, 1, 2, 4, 5. Entonces tiene que tener disponible los aminoácidos para que pueda generar la proteína propia del individuo. La proteína de vaca es la de vaca. La de cerdo es la de cerdo. La de humano es proteína humana. Entonces son todas distintas. Entonces, ¿qué es la hemoglobina? Es una proteína. Dentro de la molécula de hemoglobina tenemos dos partes. La que es proteica, que es la globina, ¿se acuerdan? Mioglobina en el músculo, acá es hemo, porque está en la sangre, hemoglobina. Y vamos a tener el grupo hem o hemo. ¿Qué teníamos en el grupo hemo? Es una ferroporfirina, o sea que hay hierro, y tiene 4 grupos pirrólicos. Y el hierro le va a dar el color rojo. ¿Cuál era en la clorofila? ¿Se acuerdan? Que le daba el color verde. Agrónomos. Magnesio, ¿no era? ¿Cuál? Magnesio. Magnesio. Entonces, por eso esto es rojo. ¿Qué importancia tiene que sea roja? La verdad que ninguna. Si estuviéramos jugando al fútbol, sí, para un lado van los rojos y para el otro los blancos. Pero acá la camiseta no hace a la diferencia. Lo importante es entender que acá hay un hierro que va a combinarse, un hierro en estado ferroso, que va a combinarse con el oxígeno, con el dióxido de carbono. Eso es lo importante. ¿Qué va a pasar con esta hemoglobina? Cuando el glóbulo se rompa, miren, por el tema de los parásitos, por ejemplo, se libera esa hemoglobina. Y esa hemoglobina, cuando se libera, genera como producto final, se separa la globina y queda el grupo hemo. Ese grupo hemo genera un pigmento que se llama bilirrubina. La bilirrubina que nos pone amarillos. Miramos, está amarillo la piel, todo. Esa bilirrubina es producto final ¿de quién? De la hemólisis de los glóbulos rojos. Entonces, el glóbulo rojo se va rompiendo, el animal se siente triste y está amarillo. Las mucosas están amarillas. Pasa lo mismo cuando hay una hepatitis, que
esa bilirrubina debe eliminarse a través del hígado, no se puede eliminar y circula en el organismo y nos volvemos rojos. Esa hemoglobina, cuando se combina con el oxígeno, se denomina oxihemoglobina. Oxihemoglobina, no hay problema. No hay problema. Cuando se combina con el dióxido de carbono, acá sí va a haber problema por ahí, se llama carbaminohemoglobina. Y con el monóxido se llama carboxihemoglobina. Que haya oxihemoglobina y carbaminohemoglobina es normal. Lo que no es normal es que haya carboxihemoglobina, que puede ser cuando está quemando en la casa de usted o algún calefactor que esté quemando mal, que produce monóxido de carbono, es mucho más afín con la hemoglobina incluso que el oxígeno. Bien. ¿Dónde se genera el glóbulo rojo? No queda duda, en el tejido mieloide. ¿Quién estimula el tejido mieloide? Adivinen. Y una hormona. La palabra hormona significa excitar. Yo excito. Hormona excita. Se va a denominar eritropoyetina. Fíjense, eritro, de eritrocito, poiesis, formación. Hemopoyetina también, factor estimulante, eritropoyetina. ¿Dónde se genera la eritropoyetina? En los riñones. Yo les dije, órganos nobles, sistema nervioso central, corazón, hígado, riñón. Si el riñón sufre de hipoxia, que serían bajas concentraciones de oxígeno, genera inmediatamente una respuesta que es la producción de eritrocitos. Eritrocitos. Ustedes pueden ir a la farmacia y comprar eritropoyetina, inyectarse y van a generar mayor cantidad de glóbulos rojos. Es un doping que utilizan muchos ciclistas, lo utilizaban muchos ciclistas o deportistas de alto rendimiento para tener mayor cantidad de glóbulos rojos y obtener mayor ventaja deportiva. Porque al tener mayor glóbulos rojos puedo llevar más oxígeno a las células. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto de glóbulos rojos? Antes de empezar con glóbulos blancos, para la filmación, Mati. Vamos con glóbulos blancos o leucocitos. Avísame cuando estás. Ahí está, ahí está. ¿Listo? Bueno. ¿Se recuerdan de qué estábamos hablando, no es cierto? De la composición de la sangre. Había células y plasma. Eso estaba en la clasificación. De las células hasta ahora vimos glóbulos rojos. Ahora vemos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos. Acá vamos a hacer un filtro importante de temas porque quiero llegar a lo que es inmunidad, explicarlo bien. Entonces, los leucocitos o glóbulos blancos son células que protegen al organismo porque tienen muchas propiedades que son distintas a las demás. ¿Vieron? La célula muscular se contrae, el glóbulo rojo transporta oxígeno, el osteoblasto deposita calcio. Fíjense todas las diferencias que tienen las funciones. No lo dije a la mañana, pero ustedes piensen que el espermatozoide y el óvulo eran dos células haploides, generaron una célula diploide y a partir de esa célula se genera todo un organismo. O sea que son células, ese primer estadio celular, ahí son células multipotenciales. O sea que tienen fíjense, la capacidad de generar un individuo con todos los órganos, los sistemas, todo lo que ustedes estamos aprendiendo. Si yo digo un osteoblasto, tiene la capacidad de generar otro osteoblasto. Y toda la información que tenía antes, ¿dónde está? Porque la tiene en sus genes, pero está inhibida. Entonces, bueno, un razonamiento que hace que ustedes entiendan por qué funcionan distintos y por qué una célula puede dar origen a otra célula igual. Que cuando no pasa esto, existen genes que se degeneran, que mutan y se producen tumores o cáncer. En el caso de la sangre, lo que conocemos como leucemia.
Entonces, vamos a los glóbulos blancos, sin más vueltas. Leucocitos. Son células especializadas en la protección del organismo porque tienen propiedades especiales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas células? Tenemos la primera clasificación es que tienen gránulos en el citoplasma, como todas, estas sí tienen núcleo, a diferencia de las células rojas, tienen núcleo, y tenemos las que tienen gránulos a su vez y las que no tienen gránulos. Las que tienen gránulos se pueden, yo cuando lo miro al microscopio le pongo una tinción, un colorante, pueden quedar neutras, pueden quedar ácidas o pueden quedar básicas. De ahí que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Los que no tienen gránulos tenemos monocitos y linfocitos. De todas estas vamos a nombrar alguna, rozándolo, y después vamos a llegar a los linfocitos, que son las células que me interesa que sepan. Cuando nosotros hacemos un análisis de sangre, vamos a ver que necesitamos saber la cantidad, qué tipos de glóbulos, los porcentajes, etcétera, etcétera. Eso se hace todo en el microscopio, se hace un frotis sanguíneo, se pasa un vidrio con una gotita de sangre y se hace una tinción para ver las células que están en ese frotis sanguíneo. Las células blancas tienen estas funciones que vemos acá. ¿Qué hace una célula blanca? Tiene la función de fagocitar. ¿Qué significa fagocitar? Ingerir partículas extrañas, externas, por ejemplo, restos de célula, como podría ser una membrana, podría ser un grano de polen, podría ser una herida, lo que ustedes se imaginen. Pero cuando se produce una inflamación, que hay pus, ahí hay muchas células blancas, y esas células blancas están continuamente fagocitando. Que es la primera de las funciones que tienen acá abajo, que pueden ser pequeñas células, que son micrófagos, grandes células, que son macrófagos, por el tamaño. La segunda de las funciones, quimiotaxis. ¿Qué es el taxismo o tactismo? Es la atracción. ¿Qué es una atracción hacia una sustancia química? Que cuando se genera alguna infección, por ejemplo en una pezuña, se liberan sustancias químicas que atraen a los glóbulos blancos y que generan esa infección, que generan ese pus, que generan esa inflamación. Entonces, quimiotáctico. Ustedes dicen, por ejemplo, si es una planta, será que sea atraída por la luz. Entonces nosotros podemos decir, si una planta es atraída por la luz, ¿y acá qué lo atrae? Bueno, lo atraen sustancias químicas que están en ese lugar. En el caso de las sustancias que se liberan cuando hay una infección, cuando se libera, hablamos de tactismo positivo, si no sería negativo. Por eso son atraídas, entonces se llena de pus esa zona. La tercera es diapédesis, o sea que forman pies, pequeños pies, para atravesar los capilares del torrente sanguíneo. Recuerden que si era una circulación cerrada, las células no tendrían que salir, pero sin embargo, hacen pequeños pseudópodos y se meten entre esos poros y salen al tejido. O sea que puedo tener células fuera del torrente sanguíneo, sí. ¿Glóbulos rojos? No, salvo que se rompa el capilar. ¿Glóbulos blancos? Algunos sí. Algunos tienen la propiedad de atravesar esas membranas y generar movimiento como si fuera una ameba para tratar de llegar hacia ese lugar, que es el siguiente, que es motilidad. Una vez que están en el tejido infectado, empiezan a moverse entre las células y llegan a los lugares que tienen que llegar para generar la defensa, por ejemplo, de fagocitar u otras que vamos a ver. Y después, importante la última, que son elementos que tienen la capacidad de tener memoria y producción de anticuerpos. Acá va a haber dos tipos de defensa. La defensa que se realiza por célula a célula, o sea que hay células que cuando ven una bacteria van al cuerpo a cuerpo, se la aguantan, pero mal, van al cuerpo a cuerpo, que son los que podríamos llamar la infantería del organismo. La infantería es la que viene al cuerpo a cuerpo. Es la primera línea de defensa, va al cuerpo a cuerpo.
Y a su vez, al entrar en contacto con esa bacteria, con ese virus, con ese parásito, genera memoria para que en la próxima vez que ingrese, no se genere infección, sino que lo frene antes de tomar el organismo en general o infectar una región. Y a partir de esa memoria se genera la producción de anticuerpos. Las células que van al cuerpo a cuerpo, ahora las van a ver cuáles son, entonces generan memoria, y la producción de anticuerpos sería la artillería, o sea que tiran con proteínas. Esas proteínas viajan por todo el torrente circulatorio disueltas en el plasma, y cuando encuentran la bacteria, el virus, el parásito, lo que sea, lo impactan, haciendo una reacción de inutilización de esa sustancia. Entonces tenemos fagocitosis, acto de comer sustancias extrañas, tejido necrótico. Vieron que ustedes tienen una infección y después se va liberando, se cae una uña, una pezuña, todo ese tejido necrotizado se va eliminando con estos elementos que fagocitan. Quimiotaxis, diapédesis es pasar por los poros, moverse entre los poros y después generar memoria y producción, como lo vamos a ver más adelante. Así que entonces, pasamos estos temas y vamos a ver cómo se estudian los glóbulos blancos. Nosotros, si hacemos un recuento de glóbulos blancos, decimos que están normal, la cantidad normal, tiene que haber un valor, como veíamos los glóbulos rojos, eran en millones, 5, 7, 8 millones. Acá es normal, pero en miles por milímetro cúbico. 5.000 a 10.000 es normal. Entonces, yo hago un análisis de sangre y digo, esta vaca tiene 6.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. ¿Cómo está? Normal. ¿Tiene alguna infección? No. Si tuviera infección, aumentan a más de 10.000, que sería el límite. Depende también el laboratorio que lo haga. Pero suponete, este laboratorio dijo 10.000, bueno, 11.000, tengo que estar pensando que hay una infección. No sé dónde, pero hay una infección. Cuando aumenta la cantidad de glóbulos blancos, se habla de leucocitosis. Leucocitosis, aumenta. Y cuando disminuye, se habla de leucopenia. Si yo tengo aumentado los glóbulos blancos, me estoy defendiendo. Si yo tengo disminuido los glóbulos blancos, estoy en problemas. Me bajan los glóbulos blancos. ¿Puedo tener buena defensa? Supongamos que bajen a 2.000 o a 3.000. ¿Puedo tener buena defensa? No. ¿Y por qué me puede pasar eso? Porque hay virus que destruyen a los glóbulos blancos, como por ejemplo el HIV. Destruyen los glóbulos blancos, o parte de esos glóbulos blancos, no todos. Entonces, tenemos el recuento, va a ser importante para entender si hay una infección o no. Aumentó la temperatura, hacemos un análisis de glóbulos blancos, hacemos un análisis de glóbulos rojos, vamos sacando conclusión de todo lo que nos va a dar. En el caso de que esos glóbulos aumenten mucho más de lo normal y que sean degenerados, o sea, deformados, podemos estar en caso de una leucemia. ¿Qué quiere decir? Que el tejido hematopoyético se empezó a degenerar y empezó a degenerar y a generar sustancias que no son normales y que las tira sangre. Entonces el bioquímico o el veterinario informa que hay células totalmente anormales. Y eso sucede cuando el código genético mutó. Cuando el código genético mutó. Entonces hablamos de leucemia, que hay un montón también, es como hablar de Juan o Pedro, hay un montón de estos nombres, y hay que después determinar de qué tipo es. Si viene de la médula ósea, si viene de los linfoblastos, o sea, mielocítica o linfocítica, que son las diferentes estirpes, digamos, celulares de glóbulos blancos. Después, otro análisis que hace es la fórmula leucocitaria. Si yo le decía que están los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los monocitos, los basófilos, como decir, tengo un arquero, una defensa, un mediocampo. Bueno, ¿con cuánto juego acá arriba? Con 40%. Si tengo más, voy a tener tal tipo de enfermedad. Por ejemplo, si tengo mucho de estos, que son los neutrófilos, más del 40%, hablo de una infección reciente, una infección aguda. Si tengo más de estos, si yo tengo más de los primeros,
más neutrófilos que del resto, es porque del resto tengo menos. Al ser porcentual, cuando aumenta una, disminuye la otra porque es una relación relativa en cuanto al 100%. Si hay 50 acá no puede haber 50, 5, 7. Acá tendrá que haber 40 o restarle a los otros. Entonces, en la medida que voy aumentando los neutrófilos es porque voy interpretando que es una reacción aguda, una neumonía. Empezó a toser y qué sé yo, le hago un recuento y me da un 60, un 70%. Estoy hablando de una infección aguda. Ahora, si aumentan los linfocitos es porque hablo de una reacción crónica. ¿Y cuánto hace de esto? Y viene tosiendo hace un año, una tuberculosis, por ejemplo. Entonces, la fórmula relativa también nos va a dar indicio de qué es lo que está pasando. Si aumentan esto, que son los eosinófilos, si en lugar de 5 a 7 hay 12, 15, es porque el animal está parasitado, está aumentando la cantidad porque hay parásitos y eso hace que aumente la cantidad de eosinófilos. Bueno, los otros dos tienen menos importancia, por lo menos para ustedes. Igualmente que se acuerden o no de esto, lo que importa es que sepan que estamos hablando, mira, yo puedo determinar si una infección es aguda o crónica, puedo determinar si hay infección, puedo determinar todo eso si hago un estudio de la sangre. ¿Cómo la sacaba? Con anticoagulante. Miro los glóbulos rojos, miro los glóbulos blancos y después miraré las plaquetas también. Bueno, acá tienen la forma, tamaño de cada uno de estos glóbulos, que por este año zafan, van a zafar, yo creo que no es tan importante que se lo acuerden, el que se lo quiera estudiar lo tiene. Ahí tienen los puntitos, estos son los pigmentos o gránulos que tienen en el interior, que si es neutrófilo van a ser de afinidad neutra en cuanto a la tinción. Van a tener los eosinófilos, que es el que debe venir abajo, viene abajo, estoy seguro. Eosinófilos, que son de coloración rojiza, esos puntos son rojizos, o sea que cuando los miramos al microscopio todos los ven muy bien, menos yo, todos los ven bien, esos puntos porque no veo los colores. Pero son muy parecidos, pero este tiene otro brillo, tiene otras prestaciones. Y ahí dice que aumentan en procesos alérgicos y parasitarios. Aumenta la cantidad de eosinófilos. Después vienen los basófilos, que no tienen mucho valor diagnóstico. En todos lados se dice lo mismo, seguramente para un bioquímico va a tener mucho valor y para nosotros poco. Después vienen los que no tienen núcleo. Monocitos, que son células que tienen la capacidad de pasar a los tejidos, ¿sí? Y transformarse en grandes macrófagos. ¿Y qué hace un macrófago? Macrófago. Son células grandes que van a ir limpiando, son como basureros que andan dando vuelta, que limpian los tejidos de células extrañas, muertes celulares, descamaciones, pelo en una herida, tierra, etcétera, etcétera. Y se encuentran en muchas infecciones crónicas. Crónicas. ¿Qué quiere decir crónico? Que hace mucho tiempo que está. ¿Cuánto es ese tiempo? Por lo menos más de 15 a 20 días. En un animal en el campo, yo veo un animal que tiene una infección y capaz que tiene un año. O sea, obviamente que va a tener más de 15 días. Y por último vamos a llegar a los linfocitos y acá vamos a tener que comenzar de hablar con el tema de inmunidad. Cortá un cachito en el micrófono, Mati. Linfocitos. ¿Qué son los linfocitos? Yo creo que a esta altura de la carrera, por la edad que tienen y todo eso, ya saben que son los linfocitos, pero vamos a ver que hay dos tipos de linfocitos. Los linfocitos T y los linfocitos B. Son células que tienen un solo núcleo y tienen la capacidad de generar los linfocitos T, la inmunidad celular, o sea, el cuerpo a cuerpo, la infantería, y los linfocitos B son los que generan la inmunidad humoral. ¿Qué es humoral? Que esta célula genera una proteína, un anticuerpo, y la dispara del organismo. Como decíamos, la artillería que tiraba con balas de proteínas, de anticuerpos. Bueno, acá lo que va a hacer es disparar con anticuerpos que van a circular por el organismo y donde encuentren aquello a lo que han sido preparados impactan.
¿eh? Ahora vamos a ver cómo se genera la inmunidad. Entonces, vamos a hablar de estas células, de los linfocitos, y lo que generan estas células, que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. ¿Qué es la inmunidad? ¿Qué es la inmunidad? A ver, yo no me gusta preguntarles cosas que pueden salir para cualquier lado. Una inmunidad diplomática, una inmunidad en la que yo rechazo porque tengo un cargo político, porque tengo un cargo judicial, por lo que sea, no me pueden meter preso, yo rechazo, yo soy inmune. Cuando hablamos de inmunidad, en el caso de los animales, estamos hablando de la capacidad que tiene de rechazar ¿qué? Agresiones externas, enfermedades, bacterias, virus, hongos, etcétera, 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 toxinas, lo que se imagine. ¿Y qué es lo que rechazo? ¿Y quién lo rechaza? Ese es el tema de la inmunidad. Entonces hay dos temas. Uno, antígeno. Dos, anticuerpo. ¿Qué es un antígeno y qué es un anticuerpo? Acá dijimos que había inmunidad humoral, acá arriba. Los linfocitos B generan inmunidad humoral. ¿Qué significa? Que estas células generan sustancias que vamos a llamar anticuerpos. Fíjense, antígeno, que genera anticuerpos. Entonces, vamos a la definición de antígeno. Es una sustancia química o de naturaleza química variable. No dije nada todavía, pero dije mucho a su vez, que está ingresando del exterior del organismo, también puede ser del interior, pero en general son del interior, por lo menos nos vamos a remitir a esas, y que generan la formación de anticuerpos. Un antígeno ingresa a mi organismo y yo genero anticuerpos. El virus, coronavirus, ingresa a mi organismo y me mata o genero anticuerpos. Entonces, cuando el antígeno ingresa, hay un periodo de reconocimiento y hay que ver quién de los dos gana, si el organismo, que está en buenas condiciones, o el antígeno. Entonces, este antígeno genera un anticuerpo que dice que reacciona tanto in vivo como in vitro. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago la reacción de tuberculina en la cola del animal y le inyecto un antígeno y el individuo tiene anticuerpos, me genera una pelotita más grande que la que yo inyecté. Con lo cual me está diciendo, ojo que este tipo, esta vaca, tiene anticuerpos contra lo que inyecté. Entonces vamos a decir, en principio tiene anticuerpos. Después vemos si es bueno o malo que tenga anticuerpos. Vamos a ver. Vamos a ver qué es un anticuerpo. Si ustedes ya saben lo que es antígeno y sin mirar la definición, ustedes miran para el techo y dicen, ¿un anticuerpo qué es? Ya sabemos que es una proteína. Entonces, es una sustancia proteica generada por el organismo ante el ingreso de un antígeno y que es capaz de reaccionar con él tanto in vivo como in vitro. Es re simple. Si se acuerdan una, se acuerdan de la otra. El antígeno viene de afuera, puede venir de adentro, les dije, por ejemplo, se golpean un ojo, genera liberación de alguna proteína y al tiempo pierden el otro ojo. O sea que se generó un anticuerpo contra el otro ojo. No tendría que ser así, pero bueno, son enfermedades autoinmunes muchas veces. El organismo genera anticuerpos contra su propio organismo. Estamos fuera de la matrix, digamos, de lo que tendría que ser. Pero bueno, hay enfermedades que son autoinmunes. Sabemos la definición de antígeno y sabemos la definición de anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? ¿Cómo lo llamo? Al anticuerpo lo llamo inmunoglobulinas, que son proteínas. Inmunoglobulinas. Me hago un estudio y tengo bajas las inmunoglobulinas, las gamma globulinas. Hay un montón de nombrecitos que ustedes seguramente los han escuchado y que ahora es cuestión de empezar a entender cómo funcionan para ver qué pasa con esta inmunidad y cómo logro la inmunidad en los terneros, en las vacas, en los bebés, en los potrillos, en los perros.
Entonces tengo inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Químicamente, proteínas. Así que entre todas las 8 o 10 que habíamos nombrado hoy, le metemos una más que es la inmunoglobulina. O sea que cuando tengan que dar ejemplos, tienen un montón de ejemplos para dar. Si se les pidiera en algún examen, nombrame proteínas. Inmunoglobulinas, hemoglobina, mioglobina, actina, miosina, troponina, tropoinosina, las hormonas, eritropoyetina, calcitonina, algunas hormonas, no todas. Muy bien. Hasta acá entonces presentamos lo que es la inmunidad, cómo se genera la inmunidad y quién responde en el organismo. Vamos a ver qué es lo que nos viene a continuación. Vamos a ir directamente al cuadro, después volvemos para arriba. ¿Qué era la inmunidad? El rechazo, dijimos. ¿Cómo puede ser esa inmunidad? Cierren los ojos y piensen. Hay enfermedades a las que no me voy a enfermar en toda la vida. ¿Por qué? Porque son inherentes a la especie humana. Anemia infecciosa equina, me dijeron hoy. A la mañana no me acuerdo qué otra dimos, tosa creo que dimos. Entonces, ¿qué significa? Que la especie humana no se enferma con anemia infecciosa equina. Anemia vamos a tener 1 millón, pero anemia infecciosa equina es solo de los equinos, equidos, posiblemente de la cebra, no sé, burros, mulas. Entonces, esa es inmunidad innata. Hay algunas bacterias, virus, parásitos que no me van a tomar por ser humano, por ser bovino, por ser equino. Esa es innata. Ahora, hay otra inmunidad que es adquirida. ¿Cómo adquiero esa inmunidad? Fíjense acá, vamos al final. O me la da mi mamá, vaca, al ternero, por la placenta, o se la da a través de la primera leche materna, que es el calostro. Las únicas 2 vías de contacto es sangre con sangre materna con sangre fetal, y después cuando le entregue la primera leche materna, que es el calostro. Esa es natural, fíjense, adquirida en forma pasiva, natural. ¿Qué quiere decir pasiva? ¿El ternero generó esa inmunoglobulina? No. ¿Quién la generó? La madre. Por lo tanto, el ternero la recibe pasivamente, ya sea por placenta o por calostro. En la medida que ingresemos en el desarrollo de lo que es la placenta, se van a dar cuenta que esta vía es muy poco efectiva, es casi nula. Solo va a quedar la vía calostral. Y más aún cuando veamos la composición de las diferentes placentas, vamos a entender que hay especies que necesitan con más razón el calostro que otras. Cerdo, yegua, rumiantes. Y otras que necesitarían un poquito menos, como somos nosotros. Porque tenemos otro tipo de placenta. Pero en todas, sí o sí, el calostro es fundamental. La primera leche materna es fundamental. Entonces, ¿cómo ingresó? En forma pasiva, pero natural. Ahora, si yo digo que va a ingresar en forma pasiva, artificial, es porque alguien del exterior le va a colocar el suero contra esa determinada enfermedad. ¿Qué sueros conocemos? A ver, suero antirrábico, suero antitetánico, suero antiofídico. Y ahora con el coronavirus, ¿qué nos quieren dar? Suero anticoronavirus o plasma anticoronavirus. Dicen plasma porque el donante entrega la sangre, el donante que ya tiene las defensas, entrega la sangre, se le sacan los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, y se le entrega el plasma a la persona que va a recibir, fíjense, va a adquirir, a recibir en forma pasiva, artificialmente, a alguien que le coloque del exterior ese suero. ¿Se entiende? Si es natural, se lo dio la madre. Si es artificial, se lo di yo, veterinario, médico, agrónomo, lo que sea. Eso sería pasivo. Ninguna de las 3 lo generó el individuo. Este que estaba acá, si recibió el suero del coronavirus, no lo generó, lo recibió. Me mordió una víbora.
me mordió una víbora, me ponen suero, ¿qué me están poniendo? Inmunoglobulina contra la toxina que genera la muerte y que generó la víbora. Y antitetánico y antirrábico. No hay tiempo. Cuando yo ingreso, como van a ver acá, en la otra, ingreso el antígeno al organismo, tardo 10, 15 días en generar las defensas. ¿Cuánto tiempo está aislado un individuo con coronavirus? Si es que el vecino tenía coronavirus, y tiene que estar, no sé, 10 días, 14 días, hasta que no tenga, mientras no tenga síntomas. Y si estuvo en contacto con el virus, ya va a tener sus defensas. Vamos a la segunda parte de la clasificación. ¿Cómo puede ser que adquiera esa inmunidad en forma activa? Hay dos formas. Yo voy por la calle, me contacto con el coronavirus, me toco la cara, a veces yo ingresa el coronavirus, me infecta, y mi organismo lo ve, ingresó un antígeno, lo ve, lo contacta, acuérdense de las células de los linfocitos, y genera una reacción por haber estado en contacto en forma natural con el virus calle o con la bacteria que está en la calle. Virus calle se llama. Entonces, a través de las enfermedades. Tengo gripe, genero anticuerpos contra la gripe. Si ese virus muta, el año que viene vuelvo a tener gripe, porque es otro virus que mutó. El coronavirus pasaría lo mismo. Pero hay enfermedades, supongamos que sea una aftosa, el animal va a tener la defensa contra la aftosa. Supongamos que sea tuberculosis, va a tener anticuerpos. Fíjense que yo levantaba la cola, colocaba el antígeno en la piel de la cola, y en ese lugar se generaba una pelotita. ¿Por qué? Los anticuerpos de ese organismo dicen, oh, alerta, y se vienen a la piel y generan una reacción antígeno-anticuerpo en la piel. Como es natural y no hay vacunas, fíjense que el siguiente es vacunas, yo tengo que entender que ese animal está enfermo. Tiene anticuerpos porque está enfermo, estuvo en contacto. Si yo tengo contacto, si a mí me hicieran un análisis y me dicen, vos tenés anticuerpo contra el coronavirus, ¿qué quiere decir? Que en algún momento estuve en contacto. Ahora no estoy enfermo, pero estuve en contacto. Bueno, con el caso de la tuberculosis, el animal está enfermo, se lo considera enfermo y se lo elimina del establecimiento. Con el caso de la anemia infecciosa equina, igual. Yo saco sangre, la mando al laboratorio, el laboratorio me llama y me dice, Ronco, ese caballo que mandaste es positivo. Se lo va a buscar y se lo tiene que eliminar, se lo tiene que sacrificar. Porque no tiene cura y va a estar pasando esa enfermedad a los caballos que estén cerca, a través de los mosquitos, etc. Entonces, eso es tener defensas en forma natural. No me la dio ni mi mamá por la placenta, ni por el calostro, ni en una clínica. Yo solo obtuve las defensas. Mis linfocitos generaron la defensa, esas inmunoglobulinas que están circulando. Esas inmunoglobulinas, que las tiene la madre, fíjense, activa natural, madre, o activa artificial por vacunas, que sería la forma artificial de obtenerla. Yo agarro el virus, pensemos en el coronavirus, esta etapa del coronavirus no la tengo todavía. ¿Por qué? Porque no hay vacunas. Y si no hay vacunas, no puedo tener a la gente con inmunidad artificial. La única manera es que la gente tenga inmunidad natural. No es muy difícil. El que estuvo en contacto con el virus, o se murió o tiene inmunidad natural. No queda otra. O se muere o se salva. Ahora, si viene la vacuna, yo digo que voy a generar una inmunidad adquirida en forma activa artificial, colocándole el virus a la población humana. Si yo digo coronavirus, si yo digo inmunidad adquirida activa artificial a las fiebre aftosa, tengo que agarrar los rumiantes, las vacas, las vacas, sí, estamos hablando de vacas, y colocarle la vacuna contra aftosa.
contra brucelosis, contra Clostridium, contra esto, contra lo otro. Hay enfermedades que no tenemos vacunas. Por ejemplo, les dije yo la anemia infecciosa. No hay vacunas. No sé por qué nunca la sacaron, pero no debe ser fácil o no debe ser rentable. No sé, la verdad que no sé. Entonces, presten atención que en las dos hay natural y artificial. En la primera, en todas, tiene que haber reacción ante el antígeno y generación de anticuerpos. Acá, por ejemplo, ¿dónde estoy? En esta, sueros. Si yo digo que genera un plasma o un suero, que van a ser lo mismo prácticamente después en las definiciones, que tiene anticuerpos contra el coronavirus, lo puedo generar de una persona, como se los dije recién, una persona enferma. Yo me enfermé, estuve enfermo en terapia, después me hacen un análisis, che, vos tenés buena cantidad de anticuerpos. ¿No querés donar? Sí, dale, sacame sangre y dono plasma, por lo tanto estoy donando anticuerpos. Ahora, si yo le pongo el coronavirus a un caballo, ¿qué pasa? Primero, ¿se enferma? No, porque tiene inmunidad innata. Bárbaro, ahí vamos bien. ¿Y genera anticuerpos? Por supuesto. Cualquier sustancia ingresada del exterior, que sea un antígeno, genera anticuerpos. ¿Qué hago con la sangre del caballo? Saco los glóbulos rojos, saco las plaquetas, saco los glóbulos blancos, saco todo lo que no me sirve y me quedo con la parte del suero, con los anticuerpos, y se lo pongo a una persona. ¿Qué estoy poniendo? Anticuerpos de otra especie a una persona. ¿Y esto se hace? Sí se hace. ¿Cuándo se hace o cómo se hace? Con los sueros antiofídicos, por ejemplo. Cuando me muerde una víbora, yo en 2 horas voy a empezar a tener síntomas, en 6 horas ya voy a estar complicado y en 10 horas estoy muerto. Entonces voy a tener un par de horas para que me inyecten anticuerpos, que son antitoxinas, contra la víbora X. De cascabel, yarará, coral. Puedo tener los 3 anticuerpos en uno, polivalente. Entonces yo no sé que me mordió, punto. Va y te pone el suero antiofídico polivalente. Fíjense entonces cómo vamos transitando por este tema que yo les dije recién, que es pregunta importante para el examen, que sepan interpretar, porque ahora tenemos que ver por qué es importante el tema del calostro. Acá, el calostro, que es la primera leche materna, la recibe el ternero. ¿Pero quién lo genera? La madre. ¿Cómo lo genera? Acá, a través de vacunas. En el calostro yo le estoy entregando anticuerpos para que en los primeros 40, 50 días de vida el animal no se enferme de nada. Un bebé no se enferma de nada. Sí se enferman de un montón de cosas, pero me refiero a enfermedades infecciosas. No se enferma porque la mamá está vacunada. Los cachorros no se enferman porque la mamá está vacunada, si es que está vacunada. El ternero lo mismo, el potrillo lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esto de la inmunidad? Saber manejarla en el rodeo. Yo tengo que vacunar las vacas y los toros para que los terneros no se me enfermen cuando nacen, pero a su vez que tomen el calostro, o sea, que reciban la inmunidad natural en forma pasiva a través de la primera leche materna. Tengo una vaca que para y se muere la vaca. ¿Qué hago con el ternero? Se me muere. No, tengo que ir a la heladera y tener, por ejemplo, calostro preparado, aunque sea de otra vaca, no importa, con buenas defensas para dárselo a ese ternero, porque si no en 15 días empiezan con diarrea, neumonía y se mueren. Hoy a la mañana hablaban de una de las chicas que había llevado 3 terneros, uno se le murió, bueno, estábamos tratando ese tema. Entonces yo genero conciencia en ustedes. ¿Qué conciencia voy a generar? Y muchachos, que no andemos diciendo por ahí que no hay que vacunar, por ejemplo. Hay que generar conciencia, vacunar hay que vacunar, porque si no, enfermedades que están erradicadas vuelven. Enfermedades que están erradicadas del planeta están volviendo. Después no vamos a hacer un detalle de esto, pero
Si prestan atención, muchos están diciendo que no hay que vacunar. Muchos, muchas. Hablan de las gente antivacunas, y es ahí donde tenemos problemas, porque el capitalismo, por esto, por lo otro. Entonces, sí a las vacunas. Mi vaca tiene que estar vacunada para que mi ternero reciba el calostro con buena cantidad de anticuerpos en el momento que lo tiene que recibir, que son las primeras 8 a 12 horas de vida. Cuando yo le doy calostro, le estoy dando la primera leche materna con gran cantidad de proteína, de las cuales la mitad son anticuerpos. Lo vamos a ver perfecto en glándula mamaria, todo esto, pero ahora acá estamos viendo el enfoque de la inmunidad. Entonces yo en las primeras 8 horas, yo lo que le entrego por vía digestiva ingresa al torrente sanguíneo tal cual se lo digo, o sea que no se desarma, no se digiere, y va a actuar en el torrente sanguíneo como un anticuerpo. Va a circular y si aparece algún virus, una bacteria que esté intentando enfermar ese ternero, me lo va a bloquear. Ahora, a los 40 días, 45 días, esos anticuerpos se van destruyendo, son proteínas, se van destruyendo, y yo tengo que empezar a vacunar a los terneros para que generen, vamos acá, en forma activa, activa, artificial, a través de vacuna, generen sus anticuerpos los terneros. Fíjense, vacuné la vaca para que le dé calostro y que me dé tiempo que el ternero, al vacunarlo, genere sus propias defensas. Lo miren por donde lo miren es un círculo. La transplacentaria, si quieren, le ponen un signo de pregunta como diciendo, ¿es importante? No tanto, y mucho menos en los rumiantes, cerdos, y si lo van a preguntar después en cerdo, le van a decir, ¿y esto? No, esto no, acá le van a tachar directamente. No hay casi paso por placenta anticuerpos. Todo lo demás podemos ir y volver entendiendo por qué hay que vacunar los terneros, cuándo hay que vacunar los terneros, por qué hay que vacunarlos 2 o 3 veces. Si yo voy a un lugar, por ejemplo, periférico, supongamos un asentamiento, no tienen agua, no tienen luz, no tienen baño, no tienen agua potable, y esa mamá tiene que ir a vacunarse, estoy hablando de una persona, y tiene que ir a vacunarse, y se va de la casa y le roban, entonces directamente no va, entonces está embarazada y no va a vacunarse. Entonces el bebé ya nace con menos posibilidades que los otros bebés que vienen de una mamá que puede tener sus estudios, sus análisis, sus radiografías, sus ecografías, todos los estudios, vacunas, etcétera, alimentación, bla, bla, bla. Entonces, estamos en desigualdad de condiciones para que esos bebitos nazcan y puedan tomar el calostro y la primera leche materna. Eso es lo que vemos en la televisión todos los días. Asentamiento acá, asentamiento allá, no tienen nada, en Chapa no tienen nada, pero existe. Vamos a traspasarlo a un ternero. Listo, vamos a un campo, no tienen agua, no tienen pasto, se está quemando todo, se inundó todo. Esos terneros, esas vacas, que no han sido vacunadas, no están en condiciones de sobrevivir. Esos terneros no están en condiciones de sobrevivir. Y supongamos que yo pudiera vacunar a ese bebé que está desnutrido o deshidratado, o a ese ternero que está desnutrido o deshidratado. Yo le voy a poner una vacuna y voy a hacer el acto de vacunar, pero no el de inmunizar. Yo para generar inmunidad tengo que tener una respuesta del organismo con la generación de anticuerpos. ¿Qué va a generar? Nada, no puede generar nada. Si no está comiendo las proteínas que tiene que comer, si no está ingiriendo, si está parasitado, un ternero, panzón, todo parasitado, un cachorro, panzón, primero desparasitar y después vacunar, o hacer todo junto si quieren, pero no necesariamente el acto de vacunar lleva a la inmunidad de ese individuo. Entiendan, miren, presten atención lo que está pasando. ¿Quién se enferma? El que está en condiciones de enfermarse. Hay una triada ecológica que habla de individuo, medio ambiente y agente patógeno.
Si el individuo está malnutrido, si el ambiente no es el adecuado, está todo inundado, estoy en una villa, donde sea, llévenlo a un perro, a un gato, a un bebé, a lo que sea, el agente patógeno termina con esa vida. El parásito, todos se van a aprovechar de ese individuo que está débil, que está con deficiencias inmunológicas. Ahora aclaro el concepto. Me acabo de dar ahora. Deficiencias inmunológicas. ¿Qué quería aclarar? Para que ustedes tengan la misma, que reciban la misma calidad, digamos, que a la mañana. Deficiencia inmunológica. Cuando se forman los primeros estadios embrionarios, el embrión se tiene que nutrir. Ese embrión se transforma en feto y después pare. En todo este proceso de organogénesis, se están formando los órganos a los 15, 18 días, 20 días, ya está el corazón funcionando. Se empiezan a formar los tejidos. Yo necesito darle aminoácidos, proteína, y un nuevo individuo que está formándose, que empieza a pasar por la formación de todos los aparatos, sistemas, que van a terminar de madurar cuando el animal pase la pubertad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un animal recién nacido, el ejemplo más claro es que no va a poder tener cría, no va a poder reproducirse recién nacido. Ni un bebé, ni un cachorro, ni un potrillo, ni un ternero. Va a comenzar un proceso, una etapa de crecimiento y maduración de muchos órganos que va a terminar después de la pubertad. Yo puedo ser el tipo más inteligente del mundo, o ustedes ser los tipos más inteligentes del mundo, pero a los 12 años no pueden ir a la universidad, por más que sean los más inteligentes, porque va a faltar madurez del sistema nervioso, madurez de otros órganos. Entonces, cuando yo hablo de que los animales tienen que tener todas las condiciones, estoy hablando de que el desarrollo madurativo del sistema inmunológico va a terminar a los 4, 5, 6 meses de nacido. Entonces, mientras tanto, yo recibí de la madre el calostro, tengo anticuerpos por unos 30, 40 días, 50 días, supongamos, o 60, algunos dirán más, y ahí mismo empieza el proceso de vacunación sobre un individuo que todavía no está maduro inmunológicamente. Entonces, vacuno y no todos me responden. El bebé de la villa, o el ternero parasitado, o el cachorrito que está en malas condiciones, o el potrillo, que esté mal alimentado, es el que tiene más probabilidad de no responder a la vacuna. Como tampoco genera hemoglobina, y está anémico, como tampoco genera masa muscular. Estamos generando proteínas, como tampoco genera hormonas. No entra en celo. O la nena no tiene el primer ciclo. ¿Por qué? Porque están desnutridos. Entonces, para que un individuo madure, necesita sí o sí estar bien alimentado. ¿Desde cuándo? Desde el vientre materno. Y el vientre materno, una vez que deja, que se desembaraza de ese individuo, le tiene que entregar la primer leche materna, que es el calostro. ¿Se va entendiendo a dónde apuntamos con lo que es la reproducción y con lo que es la alimentación? Están los dos íntimamente pegaditos, íntimamente pegaditos. Una vaca que gestó un ternero y que tiene un ternero al pie y que le entrega buena cantidad de leche, se pone flaca y después no entra en celo. Fíjense. Entonces, entregó todo para este parto y no le quedan más energías para generar un nuevo celo, una nueva preñez, porque si no, ¿qué va a pasar? Que ese individuo se genera, pero por falta de agua, comida, la vaca lo reabsorbe. Embriones que se reabsorben, están en el útero materno y desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque es pura agua. Y hay sequía, profe. Y entonces, y se lo chupó. En vez de ir a tomar agua, se absorbió el embrión que tenía. Tómenlo así, entre comillas, ¿no? Pero es así.
Termina la madre sola con la vida de ese individuo por falta de agua. Por ejemplo, ¿no? Como está pasando ahora en este momento en todo el país. ¿Sí? Es más, se prende fuego todo el país. Bueno, entonces, este cuadro, no hay engaños, ya saben. Van a tener que saberlo de arriba para abajo. Bueno, inmunidad celular, linfocitos T. Habíamos dicho que son células que toman contacto con sustancias extrañas, las fagocitan, y después toman de esas sustancias, fíjense, se llaman killer o matadoras, que generan inmunidad mediada por células o inmunidad celular. Lo que ya habíamos hablado de hoy, que eran los linfocitos T. Dentro de los glóbulos blancos o leucocitos había varios: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que eran los que tenían gránulos, y después teníamos los monocitos y linfocitos. Dentro de los linfocitos, los T y los B. ¿Cuáles son los que generan el cuerpo a cuerpo, la inmunidad celular? Los T, linfocitos T, o mediado por células. Y los B, fíjense acá, forman clones, miren, forman clones, forman estirpes. Estas células forman estirpes, como si fueran esta familia, esta estirpe, se dedica al virus de la aftosa. Esta otra se dedica, forman estirpes con memoria para actuar cuando ingresa el antígeno a los que ellos tienen que atacar. Bueno, es recontra más complicado, la estoy haciendo demasiado simple, cosa de por lo menos que tengan una idea de todos los temas. Y el linfocito B, ¿cuál es el linfocito B? El de la inmunidad humoral. Humor era líquidos, que son los que forman los anticuerpos y que los llamábamos, no sé si estará por acá, inmunoglobulinas. Anótenlo por ahí. Inmunoglobulina. No lo veo, pero tendría que estar. Bueno, arriba lo decía, inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son anticuerpos que se generaron a partir del ingreso al antígeno. ¿Y cómo ingresó el antígeno? Naturalmente, voy caminando por la calle, ingresa el antígeno. La vaca abortó, viene otra atrás comiendo, ingresa el antígeno a la vaca que venía atrás. Por ejemplo, de la brucelosis. Entonces, esa es una forma. Y la otra es inyectarle debajo de la piel el antígeno para que ese individuo genere anticuerpos. Y por último, así ya después se quedan los que quieran, quiero decirles algo. Ustedes van con la jeringa a la manga. Entonces, pasan 10 animales y ustedes empiezan 1, 2, 3 a inyectarle. Muchas veces el acto de vacunar no va correlacionado con el acto de inmunizar. ¿Por qué? Le puedo haber errado, me asusté porque me puede patear, tengo miedo. Tengo miedo que cuando me agacho me pegue con la cabeza. Entonces, meto y saco. Y en una de esas el líquido no entró en la cantidad que tenía que entrar, no tenía la temperatura adecuada, tiene que estar refrigerado, no se puede romper la cadena de frío. Ustedes van a buscar una vacuna a una farmacia, una veterinaria, decís, ¿me das una vacuna? ¿Contra qué? ¿Contra tal cosa? Sí, toma, y te la dan en la mano. No, te la tienen que dar refrigerada, no podés romper la cadena de frío. Yo voy a vacunar, pero no voy a inmunizar. Entonces, tiene que estar muy bien entendido este tema. Y si tengo que vacunar, tengo que vacunar. Nosotros estábamos libres de fiebre aftosa, también lo comenté a la mañana, por eso le hago el comentario. En un momento casi llegamos a estar libres de fiebre aftosa y después, como es un negocio muy grande, vacunar 50 millones de bovinos cada 6 meses, antes era cada 3, 4 meses, así que imagínense el negocio multimillonario que es. Trajeron aftosa de otros lados, como de Paraguay, y tuvimos que entrar otra vez en fase de vacunación. Hay países en el mundo que están libres de aftosa, ellos no nos compran, porque nosotros podemos llevarle esa enfermedad ya. Entonces, estamos libres con vacunación. Lo lindo sería estar libres sin vacunación. Hay muchas enfermedades que dejamos de vacunar en las personas, por ejemplo, en los niños, y ahora están volviendo. ¿Por qué? Porque salió este tema de no vacunar,
Y bueno, y hay muchos que sin saberlo opinan, y se cometen esos errores. Más o menos entonces hasta acá llegamos a la mañana. Apagar el video de Mati.